Sí, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Es un gusto poder saludarte, bendecirte, declarar una vida, una bendición y que tengas hoy un- una visitación del Espíritu Santo en tu casa, en tu vida, que puedas sentir la presencia de Dios. Ese es el anhelo de nuestro corazón, ¿verdad? Sentir esa presencia de Dios en, en nuestras vidas segundo a segundo. Bendito sea el Señor. Te bendigo y le doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder entrar en tu hogar, en tu casa, en tu familia. Estamos aquí para traer la tercera parte de este seminario que hemos empezado sobre las maldiciones generacionales. Esas maldiciones generacionales que hemos visto parte de este estudio donde vemos que hay tres tipos de maldiciones, las maldiciones que vienen de generación en generación por parte de la desobediencia, del pecado, de estas cosas que nosotros provocamos la ira de Dios y puede venir una maldición de parte de Dios. Habíamos estado estableciendo y aclarando en el segundo capítulo, donde muchas personas creen que por lo que dice segunda de Corintios 5:17, que desde que llegamos a Cristo, nueva criatura somos, estas maldiciones no nos siguen, porque ciertamente Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero hay maldiciones que no tienen nada que ver con la ley, sino con nuestro actuar, con nuestra desobediencia, que siguen atrayendo la maldición, la ira de Dios sobre nuestras vidas, nuestros pueblos. Bien, de esta misma manera, al analizar todo el contexto, decíamos en la segunda parte, al analizar todo el contexto de segunda de Corintios 5, nos damos cuenta que esa nueva criatura lo somos en el espíritu. Pero todo lo demás es espiritual, es en el alma, y es lo que Dios espera que nosotros entreguemos para que haya un proceso en nuestras vidas de santidad, de conocimiento, de madurez espiritual, donde podamos ir dejando estas cosas que provocan la ira de Dios. Bien, también estábamos viendo por la palabra algunas cosas donde habíamos visto las maldiciones generacionales que el propio Abraham desde el principio, desde antes de la ley, se habían estado manifestando de generación en generación. Habíamos visto las maldiciones impuestas por el hombre también, y habíamos visto el caso de Gehazi y Eliseo, donde Eliseo maldice a Gehazi y a sus generaciones con la lepra de Naamán, porque él había hecho un engaño, había hecho algo que no estaba correcto delante de los ojos de Eliseo, y estableció esa maldición sobre su familia. En esta parte 3 vamos a continuar hablando de estas maldiciones que el propio hombre impone a su prójimo, o por molestar, o por ofender, o por venganza. Por muchas razones, pueden un hombre imponer una maldición sobre otra persona, una familia, un pueblo, etcétera. Así que estas maldiciones se imponen con la boca a otra persona o familia, que nada tiene que ver con las maldiciones por los pecados o las malas decisiones de la persona que es afectada. Es decir, una persona puede caminar muy correcta en su vida, pero alguien impone una maldición sobre él, y esta maldición va a seguir corriendo hasta que lleguemos a Cristo, entendamos este proceso y cortemos esto. Conozco, por ejemplo, eh, conozco una familia que esta familia es muy amada mía, una familia muy amada. Son tres hermanos de una familia. Los tres hermanos tuvieron tres hijos. Hablando de las maldiciones que podemos imponer con solo decir una palabra, con solo decir, por ejemplo, nunca va a ver crecer su familia, o nunca, yo voy a ver el daño que le van a hacer a su descendencia. Cualquier palabra que usted diga, por eso hay que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca,
porque esta familia son tres hermanos y yo creo que la maldición impuesta sobre esta familia fue una maldición como esta de que nunca va a ver crecer su familia. Porque mire el resultado cuál es. Tres hermanos, los tres hermanos tienen tres hijos y los tres hijos, ninguno pudo tener más hijos. Los tres hijos, cada uno de los tres hermanos fueron muriendo a medida que iban avanzando. Después de teenagers, después de 18, 20 años, mueren cada uno de los tres hijos de la familia. Es decir, está el padre, la madre, ese padre y esa madre tuvieron tres hijos. Estos tres hijos, cada uno tuvo un hijo, pero estos tres hijos de los hijos mueren repentinamente por accidente, cada uno en un país diferente, en un lugar diferente, en un accidente diferente, los tres mueren. Así es que evidentemente estamos en presencia de una maldición de muerte temprana, una maldición de muerte temprana, del cortar el crecimiento de la familia. Y ninguno de los tres hermanos pudo volver a tener hijos porque ya mueren cuando ya ellos son avanzados de edad. Ya ellos no pueden volver a tener hijos o por alguna razón u otra. La cuestión es que ninguno pudo tener más hijos. Así es que estamos en esa presencia de una maldición de muerte temprana y al revisar la genealogía de esa familia, no existe otra persona muerta en su juventud. Así es que evidentemente estamos en presencia de una maldición impuesta al matrimonio de la mamá y el papá de estos tres hermanos, una maldición impuesta que no los dejó crecer su familia. También conozco una familia donde son cuatro hermanas y todas son solteras. Ninguna se casó y ya todas son adultas de edad bien avanzada. Otras que se casan, pero ninguna logra tener hijos. Maldiciones también impuestas a la familia. Otras, el divorcio va en la genealogía de esa familia. Es decir, de generación en generación se divorcia el padre, se divorcia la madre, se divorcian y se van divorciando. Evidentemente también estas familias están bajo una maldición. También en mi vida yo soy testimonio al respecto. ¿Por qué? Porque por causa de esa maldición generacional de lujuria que sigue a mi familia por una de las dos partes, también el Señor me mostró, además de esa maldición de lujuria que seguía, el Señor me mostró la maldición impuesta por una persona a las hijas de mi padre. Mire qué interesante. Eh, Cuando me convertí, recuerde que Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé y te haré ver cosas grandes ocultas que tú no conoces. Es decir, cuando yo me convierto, ya yo había sufrido dos divorcios con 40 años, ya yo había sufrido dos divorcios. Sin embargo, Dios siempre me ha usado antes de estar en Cristo, ya Dios me usaba a mí en consejería. Recuerde que soy estilista, peluquera y nosotros los peluqueros pues generalmente somos como psicólogos para la gente. Cuando la gente viene y se sienta en el sillón, empiezan a abrir su corazón y hablar y ahí empezaba yo a traer el Señor a usarme ya desde antes de yo tener a Cristo. Dios me usaba en consejería y había visto cómo al aconsejar un matrimonio que estaba a punto de divorciarse, ese matrimonio se reconciliaba. Así es que cuando yo llegué a Cristo, entonces clamé a Dios y le dije, yo quiero que tú me muestres por qué yo no puedo, por qué no puedo, por qué es imposible que yo tenga un matrimonio si yo tengo la teoría. ¿Por qué no lo puedo llevar a la práctica? Porque nunca he podido tener un matrimonio correcto. Así es que el Señor me llevó a la edad de 12 años en el espíritu. El Señor en ese clamor me llevó a la edad de 12 años y pude ver una película completa. Y la película era cuando escuchaba a un familiar mío decirle a mi padre, tú tienes hijas y verás lo que van a vivir. ¿Por qué? Porque mi padre le dijo algo que no le gustó por su comportamiento.
definitivamente esta familia de mi padre era una familia disfuncional, una familia donde el machismo reinaba. Ellos creían que el hombre sí podía tener las mujeres que le diera la gana y hacer lo que le diera la gana, y la lujuria iba y venía, y el adulterio y la fornicación, pero las mujeres no podían. Y una de ellas estaba en una vida bien desordenada. Y ese día ella llega y mi padre la regaña porque venía con otra persona a la casa. Y esas fueron sus palabras. El Señor me lo mostró en ese momento. Así es que él consideraba que el hombre podía ser promiscuo, pero una mujer no. Y se lo hizo saber a ella y ella reacciona y le establece esa maldición sobre su familia, ¿sabe? A los 40 años, yo con 2 divorcios, mi hermana se casa y en el primer año el esposo se quita la vida y ella queda con una niña de 1 año. Así es que la maldición se estableció. Ahora, esa maldición se cortó en mi vida, bendito sea el Señor, se cortó en mi vida. Yo les dije la semana pasada, estoy casada hace 4, mañana va a ser mi aniversario de bodas, hace 4 años, para la gloria de Dios, el Señor me regaló un hombre maravilloso, estoy casada, feliz, para la gloria de Dios y correspondida. Bendito sea el Señor, un hombre de Dios, para la gloria del Señor. Así es que eh, he sido testimonio de cómo con la boca podemos maldecir a otros, podemos establecer y romper el desarrollo de una familia, de un pueblo. Vemos, por ejemplo, las naciones, cómo se maldicen por la orden que da un presidente o un dirigente. Así es que vemos estas maldiciones como van corriendo. Yo recuerdo que en este país, en los Estados Unidos de América, en el año antes de entrar Trump, se había tenido un gobierno donde ese gobierno dio la orden, se legalizó el matrimonio gay. Mm. ¿Qué trajo esto? Una maldición sobre la nación que Dios en su misericordia la cortó cuando vino Trump al gobierno y cortó esa maldición. Estemos de acuerdo o no con Trump, hizo lo correcto, hizo lo que a Dios le agrada. Cortó esa maldición, Dios en su misericordia dándole una oportunidad al pueblo de los Estados Unidos de América. Desgraciadamente vemos que en el 20 se vuelve la maldición de nuevo porque entra otro gobernante y quita lo que el otro había hecho bien y establece establece el mal de nuevo. Así que hay una maldición que está viniendo sobre este país de una manera acelerada y vemos los desastres naturales, vemos todo lo que está pasando en el país que nos damos cuenta que es sobrenatural. Así es que nosotros podemos establecer ese tipo de maldiciones con nuestra boca, pero también hay otro tipo de maldiciones que se pueden establecer y es a través de la brujería, la hechicería. Recuerde que tenemos el poder en la boca y que el mundo espiritual es más real que el natural y que dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así es que si la brujería viene del mundo espiritual del mal, cuando una persona hace un trabajo para que a una familia no avance económicamente, por ejemplo, para que los negocios se le vayan a pique, y usted ve que realmente esa familia era muy próspera y de momento se fueron abajo todos los negocios, que hay ahí una maldición impuesta y hemos visto, hemos sido testigos en todos estos años que he tenido que trabajar en el mundo espiritual, con el mundo espiritual, he visto estas maldiciones y estas brujerías funcionar y deshacer negocios, familias, matrimonios, a causa de brujerías y hechicería. Nosotros tenemos poder en nuestra boca.
sí funcionan las brujerías y las hechicerías, déjeme decirle que es más malo un mal pensamiento sobre una persona, una palabra que se establezca en una persona. ¿Sabe algo? El poder de la boca es muy poderoso. ¿Sabe por qué? Porque las palabras son semillas en el mundo espiritual. Son semillas en el mundo espiritual. ¿Usted recuerda la parábola en Mateo 4, en Marcos 4, donde habla de la parábola de la semilla que siembra? Dice, el sembrador es mi Padre Jesús y la semilla es la palabra. Entonces, por otro lado, Juan 6:63 dice que las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Así que las palabras que se hablen mal son un espíritu que atraen el mal. Pero cuando se establece la palabra de Dios para el bien, pues se va a cosechar el bien. Por eso creo con todo mi corazón que un mal pensamiento que salga por una boca, acuérdese que de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra. Así que cuando la palabra sale de la boca, sale con un espíritu y ese espíritu va a dar un fruto en algún tiempo. En algún tiempo. Así que las maldiciones las imponemos con nuestra boca. Y desafortunadamente creo que en el seno familiar se puede crear o abrir la puerta a la bendición o a la maldición de una manera poderosa. La maldición de la familia por las palabras que salen de su boca en un momento de enojo, en un momento donde no aflora el Espíritu Santo, sino la carne, el enojo, la ira, donde no hay dominio propio, no hay mansedumbre, donde gana el alma y no el poder del Espíritu Santo, que es amor, ¿verdad? Que es poder y dominio propio. Entonces, el fruto del Espíritu Santo no se está produciendo. ¿Qué fruto es el que se produce? Estamos en este reino espiritual que es el bien o el mal, ¿verdad? Los dos reinos, el del bien y el del mal. Si yo no hablo palabra de bien, no hablo palabra dirigida por el Espíritu Santo, yo voy a hablar palabra de mal. Voy a hablar palabras que van a traer el mal. Así que cuando un padre, por ejemplo, le dice a su hijo, tú no sirves para nada, tú eres un tonto, no es, oye, este es un hijo del diablo, usted no ha oído eso, o no seas loco, tú eres un loco. Tu hermano nunca hizo eso. Hay una comparación ahora, tu hermano nunca hizo eso, él lo hace siempre bien todo y tú nunca haces nada bien. Con estas comparaciones y todas estas palabras anteriores, estás imponiendo una maldición a la vida de tu hijo. Estás abriendo la puerta. Esas palabras son una maldición en la mente y la conciencia de ese niño se empieza a crecer y a entender, a creerse todas esas palabras que tú como padre, que eres la autoridad espiritual sobre él, has hablado, aunque tú no seas un hijo de Dios, aunque no camines con Dios, pero en tu boca también hay poder. Y si eres un hijo de Dios, en tu boca también hay poder. Así que toda palabra que sale de nuestra boca marca la vida de nuestros hijos. Por eso es que si nosotros analizamos Génesis y hasta Apocalipsis, nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento los patriarcas bendecían a los hijos. Si usted lee Génesis 48 y 49, usted se va a dar cuenta cómo Jacob bendijo a sus hijos y estableció una bendición para sus hijos. Vemos a Noé estableciendo una bendición para sus hijos. Así es que nosotros tenemos que hablar palabras de bendición y no de maldición, pero desafortunadamente le hablamos palabras de maldición que ese niño crece sin propósito. Su conciencia se ha ajustado a esas palabras que recibieron cuando niño y crecen sin propósito, sin un camino a seguir porque fue mal marcado, fue maldecido. Los padres tenemos que dar consejos de bendición, buscar la sabiduría de Dios, porque quizás lo hiciste para despertarlo de su mal actuar, de su desánimo,
de su mal comportamiento, pero lo mal, lo malo que has dicho, lo que has pronunciado esas palabras, has hecho un daño que si no lo tomas a tiempo y no cortas eso en el mundo espiritual, puede ser irreversible. Un matrimonio que no sea capaz de afirmar a su pareja. En lugar de decirle, eres un desastre, nunca atiendes a los niños, sabes, no estás diciendo nada mal. Quizás es cierto que no está atendiendo a los niños, pero eso es una maldición impuesta a tu matrimonio. En lugar de eso, pues trata de enseñarlo y con amor hacer que te ayuden, pero no establezcas palabras. Tú no trabajas, tú no eres buen trabajador, tú lo que eres un vago, porque aquí la que trabaja soy yo. Y usted oye todas estas discusiones y estas son palabras que van teniendo un efecto en el mundo espiritual. Independientemente del mundo espiritual, la conciencia de la persona. Mire, yo he visto, por ejemplo, a niños que son de mal comer, ¿verdad? Y no les gusta comer tal comida. Y entonces alguien le va a brindar y la madre dice, no, 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 él nunca ha comido eso, no se lo dé, él no le gusta. Usted está concientizando a ese niño aún más de que no le gusta. O él es un malcriado. Siempre, todo el mundo, todo el que lo ve, ay, pero qué malcriado ese niño. Ese niño tiene que hacer que todo el mundo crea que él es un malcriado y todo el mundo tiene que ver que él actúa mal, porque total, eso es lo que él sabe hacer. Eso es lo que su conciencia ha recibido. Tenemos que ser sabios porque hacemos un desastre de nuestros hijos sin darnos cuenta. ¿Ve? Así es que nosotros tenemos que buscar la sabiduría de Dios para poder hablar. El apóstol Santiago nos habla de la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Pero también dice que de nuestra boca, de una misma boca, en Santiago capítulo 3, verso 10, mire, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así, dice Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? El versículo 13 del capítulo 3 de Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus palabras en sabia mansedumbre, buscando hablar lo correcto delante de nuestros hijos, delante de nuestro esposo, de nuestra esposa, de los matrimonios, buscar hablar lo correcto para que esas palabras que usted siembra en el mundo espiritual puedan dar el fruto que usted espera. Puedan dar el fruto que usted espera. Porque no podemos controlar, escuche bien, no podemos controlar los efectos de nuestros pecados ni de nuestras acciones o palabras, porque realmente todo esto tendrá consecuencias que afectan a otros. Las palabras son semillas que se siembran en el mundo espiritual. De ellas recibimos un fruto bueno o malo, depende de la semilla que hayas sembrado. David no pudo controlar el dolor que resultó de su pecado, de su acción equivocada, ni para él ni para Betsabé. La vio por una ventana, la llamó, pero eso tuvo una consecuencia. Tampoco pudo evitar la muerte de su niño. ¿Se da cuenta? De ninguna manera pudo influir en la respuesta de Dios y no pudo controlar el dolor por la maldición que desató esa acción en todas sus generaciones, y lo estudiamos en el capítulo anterior. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 8. No podemos detener el resultado de las palabras, no podemos retener el resultado de lo que hemos provocado la ira de Dios. Porque mire lo que dice Eclesiastés 8:8, Isaías 43. Dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu de tu palabra. Después que la sueltas, no la puedes retener. Ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Así es que nosotros tenemos que tener cuidado con el espíritu de la palabra que sale de nuestra boca, porque nosotros no podemos retener lo que Dios decide hacer con eso. Isaías 43 dice 43:13,
Dice así, aun antes que hubiera día yo era, está hablando Dios, y no hay quien de mi mano libre lo que yo hago. ¿Quién lo estorbará? Lo que Dios decide hacer, lo va a hacer porque usted lo ha provocado. Usted lo ha provocado. Dios lo ha permitido que el enemigo venga y afecte una familia porque hay una maldición impuesta, porque hay un maldecir. Eso es maldecir. Maldición es un maldecir algo a alguien o a una nación, a un pueblo. Estamos nosotros hoy entendiendo la necesidad de cuidar la boca, porque podemos imponer esas maldiciones a todos los que nos rodean. Perdón. Por otra parte, están las maldiciones que el propio hombre se impone con su boca. Estábamos viendo las maldiciones que imponemos a otros, pero ahora en este capítulo, y lo vamos a ver en la semana que viene, las maldiciones que el propio hombre se impone con su propia boca. Tremendo. Escuchamos a personas expresarse de manera que nos sorprende, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a decir eso de ti? Ellos mismos se insultan, ellos mismos se dicen, se denigran y están imponiendo una maldición a su vida. Recuerde que de nuestra boca puede salir bendición y maldición y que no podemos cambiar, retener lo que ya hemos sembrado en el mundo espiritual. Es nuestra responsabilidad delante de Dios y de los hombres cuidar lo que sale de nuestra boca, buscar la sabiduría de Dios, inquirir en la presencia de Dios para buscar su sabiduría, su inteligencia espiritual, para que nosotros podamos, recuerde que Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca y que lo que sale de la boca es lo que contamina. Tremendo. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que sale de nuestra boca es lo que contamina, es lo que activa la maldición, lo que sale de tu boca. Así es que necesitamos cerrar nuestros labios, cerrar nuestra boca y meternos en la presencia de Dios y meditación de la palabra para que de nuestra boca podamos hablar cosas de bendición y tener sabiduría a la hora de establecer la vida de nuestros hijos, de nuestros familiares, guiarlos por el bien y hablar de una manera que ellos siempre puedan ver el bien de nuestro lado. Un tip para cerrar este capítulo en este momento, por ejemplo, cuando usted va a regañar a un hijo suyo porque hizo algo malo, yo acostumbré a decirle a mi hijo René, después que ya había conocido la palabra de Dios, ¿verdad? Le pido perdón a mi hijo Carlos Ernesto todos los días de mi vida porque sé que no tenía la sabiduría de Dios, que es mi hijo mayor, y no pude usar la sabiduría de Dios para guiarlo como la usé con René para la gloria de Dios. Pero cuando yo hablaba a René, cuando René se portaba mal, yo lo sentaba y le decía, y esto es lo que usted va a aprender hoy, nunca le diga a su hijo que es malo en esto. Usted tiene que hablar las cosas que no son como si fuesen. Entonces, a él no le gustaba la matemática, pero yo le decía, tú eres muy bueno en matemática. Yo sé que tú puedes, lo que tienes es que concentrarte, pero yo sé que tú puedes sacar la matemática. Yo sé que tú puedes, yo sé que Dios te va a dar la sabiduría para hacerlo. O cuando decía algo incorrecto, pero si tú eres un niño muy bueno, cuando hacía algo incorrecto le pegaba a otro niño, pero si tú siempre has sido un niño que has sido pacífico, ¿por qué tú tienes que ir ahora con violencia? No, eso no se hace, mi amor, porque tú eres un niño muy bueno. ¿Se da cuenta? Pero si usted cuando lo regaña le va a decir, es que tú eres un bruto, tú no sabes, como si yo te lo he enseñado otras veces.
ahí usted está atándolo a esa maldición. Usted está cerrándole el camino a esa criatura para que crezca pensando y buscando esa sabiduría que ya él oyó que él tenía. Usted es la que, como madre y padre, nosotros somos los que le marcamos el camino a nuestros hijos con nuestras palabras, a nuestros esposos, nuestra familia. Si somos luz, somos luz. Usted y yo somos la luz y la sal del mundo, así que como hijos de Dios, tenemos que buscar la sabiduría de Dios para que seamos sal y siempre podamos hablar palabra de bien y palabras que alienten a la otra persona en lugar de desalentar. Así es que hasta aquí lo dejamos y en el próximo capítulo vamos a hablar de las maldiciones que el propio hombre se impone con su propia boca. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Hasta la próxima.